con petróleo y el resto, como mencionamos, de hidráulica, nuclear y renovables. Para el año 2025, las proyecciones que se han estudiado muy fuertemente por el Consejo Mundial de Energía, la Agencia Internacional de Energía, el Ministerio de Energía y Minería de Presidencia de la Nación, seguimos teniendo un gran porcentaje para el 2025 de gas y de petróleo. Pero tenemos una gran participación, aunque parezca poco, aumenta mucho la participación de las renovables, así como del consumo, que pasa de 86 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 103 millones de toneladas equivalentes de petróleo. El crecimiento de las energías renovables diversifica la matriz energética a pesar de la preponderancia de los hidrocarburos. Esto nos hace pensar en el ambiente, la relación y los efectos de interacción mutua que tiene la energía y el ambiente. Son dos ecuaciones son dos variables de una misma ecuación político-estratégica de compleja resolución. La energía no es un recurso más, la energía es insustituible en un país. Y esta juega un papel crítico en el proceso de desarrollo social y económico. El ambiente tiene un alcance biótico, fisicoquímico y antrópico para todos y todas los habitantes. El ambiente tiene también, hay un criterio que se utiliza de mirar al ambiente como un bien. Esto implica que sea un componente de la función de utilidad, un componente de la función de producción y una fuente de recursos, a su vez como un sumidero de desechos y residuos. Pero más que nada, lo que no hay que olvidarse nunca es que es sostén de la vida como la conocemos. Los efectos que tiene la industria energética y el consumo de la energía están clasificados como efectos permanentes o continuos. Esos son el verteo de gas, como por ejemplo pérdidas por transporte. Los circunstanciales, tenemos el ejemplo de escapes de gases por accidentes o imprevisión. Los temporarios son emisiones de metano de hidroeléctricas, por ejemplo. Los efectos irreversibles, el ejemplo de la inundación de suelo para la construcción de una represa hidroeléctrica. Los accidentales pueden ser derrames por colisión o eventos extremos. Los intencionales pueden ser la limpieza de buque tanque o una infraestructura inadecuada. Pero en general son externalidades negativas las que se dan por estos efectos. Vemos ahora un poquito el vínculo que hay entre la energía, el ambiente y el cambio climático. Este vínculo es tremendamente estrecho. Por eso es preciso recalcar que a escala mundial la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero son las derivadas de las actividades humanas por el consumo de energía, cuyas emisiones representan alrededor del 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, vinculado a la quema de combustibles fósiles para generación de electricidad, transporte, industria, calefacción y consumo doméstico. Para este año, un dato curioso, el 8% del total de la energía consumida va a provenir de lo que estamos usando ahora, el famoso Internet de las cosas, las computadoras, las bases de datos, todo lo que nos conecta en estos momentos de pandemia. Y los escenarios energéticos que proyectan para un 2030, se proyecta un crecimiento de la demanda energética total en un 20 o 30%. Esto va enmarcado con la tendencia para el año 2030 del incremento de la población en las regiones urbanas y las problemáticas asociadas que esta tiene. Para el 2030 vamos a tener aproximadamente un 60% de población urbana. Esto hace imprescindible pensar que estas regiones deben tener un abastecimiento sostenible en materia energética para satisfacer las demandas de la población y que puedan desarrollarse de manera sostenible.
Sin embargo, este modelo de desarrollo choca con dos barreras principales: las barreras económicas, resultado de la competitividad de costos de inversión en relación a las alternativas tradicionales, las fósiles, las ya conocidas y desarrolladas durante años, y también hay barreras regulatorias y falta de inversión. Ese es el marco general que quiero darles sobre la cuestión energética del mundo y de Argentina, y quería tomar un poco los extractos de la sentencia de Charbay, del Juzgado Federal de Campana. Voy a mencionar unos puntos nomás, porque la siguiente ponente se va a explayar muy correctamente sobre esto. Vemos que todo el criterio anterior y todo lo mencionado anteriormente está dentro de los criterios que se han formado para dar este fallo. Se han basado en normativas internacionales, en pericias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de primer nivel, y tiene contenido todos los criterios de sostenibilidad y de medio ambiente y de seguridad para las poblaciones. Acorde al marco normativo internacional, se establecen zonas de alerta para el análisis de riesgos de la vía navegable, considerando los riesgos para el tramo de acercamiento de los últimos 25 kilómetros que deben ser evaluados por el buque, para el buque Carrier en el trayecto previsto sobre la vía navegable en el tramo de acercamiento de 25 kilómetros hasta la terminal portuaria. En las zonas de alerta dice claramente que no debería haber hospitales, escuelas, centros culturales, comerciales o de otro tipo de concentración comunitaria de difícil evacuación y o instalaciones militares. En el párrafo J, en el punto J, establece que según los cálculos de riesgo y criterios de aceptación, los resultados obtenidos de los análisis precedentes, se calcula el riesgo asociado a cada uno de los escenarios e hipótesis de los accidentes mayores y o catastróficos, expresado como el producto de su posible frecuencia y consecuencias que podrían ocasionar, así como el número de víctimas potenciales. Se hizo mención a las llamadas matrices de riesgo. Estas matrices de riesgo se observa la coincidencia entre las zonas de afectación y la letalidad previamente analizadas y las zonas de alerta, impactadas durante la navegación del buque Carrier en el tramo de acercamiento y amarre a la terminal portuaria GNL de Escobar. En este caso, la ruta de navegación de los buques y los resultados del tramo de acercamiento, se obtiene que para el cálculo de riesgo y su clasificación dentro de la matriz de riesgos, según los antecedentes mencionados, son los siguientes. Para el escenario A, la terminal portuaria, y para el escenario D, la colisión durante la navegación del buque, se clasifican como no aceptables. Mientras que para el escenario C, la colisión durante la navegación del buque Carrier, el nivel ALARC, donde se deben adoptar medidas correctivas y o de mitigación de dichos riesgos. Teniendo en cuenta las pericias realizadas por la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora, se determinarían lo que resolvería el Juzgado Federal de Campana. Resuelvo ordenar la clausura de la terminal portuaria de la regasificación de gas licuado de petróleo GNL Escobar. Teniendo lo anterior en mente y que actualmente las opciones de utilización de fuentes de energía son más amplias, donde hoy las renovables están disponibles comercialmente como tecnologías maduras y otras se encuentran en etapas de investigación y desarrollo, este debe ser el factor de cambio para lograr la diversificación y el desarrollo sostenible argentino y el de las naciones, colaborando con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de la explotación intensiva de recursos fósiles, la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la protección ambiental, el desarrollo social y económico, sin dejar a nadie atrás.
Y bueno, para cerrar, quería agradecer nuevamente a las personas que participaron. Gracias por escuchar este tiempo. A Gustavo Madeira por el espacio. A Matías Prol de Acción por el Clima, que nos puso en contacto, y a los colegas que continúan con la exposición. Cualquier duda, yo creo que no voy a llegar a estar en el debate abierto, pero si hay una duda puntual para mí, me la hacen llegar por mail o por teléfono, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Ahora vamos a escuchar a Viviana Rebasa, que yo más que nada la describiría como una gran luchadora, ¿no? Una gran luchadora ambiental de acá de la zona norte de Partido Escobar, que digamos, pone el cuerpo en las luchas ambientales y sobre todo en esta, la del puerto regasificador, que hace más de 8 años, 9 años casi que hizo una denuncia penal y bueno, y ahora nos vas a contar un poquito de qué se trata y te escuchamos, Viviana. Bueno, gracias Gustavo por la introducción y el reconocimiento. Quería pedirle a, no recuerdo el nombre, perdón, si me puede pasar, digamos, el PDF, que a partir de ese voy a ir explicando por qué es tan peligroso el puerto regasificador de Escobar, principalmente. Bueno, la terminal GNL Escobar se encuentra ubicada, como vemos en la foto, en el delta del Paraná, en el kilómetro 73-74 de la hidrovía del río Paraná de Las Palmas sobre su margen derecha, como vemos en la imagen. Pasamos a la segunda. Voy a explicar, para que todos puedan ir entendiendo progresivamente, por qué un buque se coloca al lado del otro, ¿sí? El que se encuentra a la derecha es el buque metanero transportador de gas natural licuado, progresivamente, a través de un proceso de trasvase, a través de mangueras o tubos flexibles, va pasando el gas natural licuado hacia el buque receptor que se encuentra permanentemente instalado en el río. Y en ese buque es el FSRU, que es un buque, una unidad de almacenamiento y regasificación, que lo que hace es, una vez recibido el gas natural licuado, ir transformándolo, reconvirtiéndolo al estado gaseoso, para finalmente inyectarlo al gasoducto. Pasamos a la próxima. Es importante entender qué es el gas natural licuado. Es una mezcla de distintos hidrocarburos con mayor proporción de metano. También tiene otros hidrocarburos, butano, propano, que a medida que tiene mayor cantidad es más fácil que se produzca, digamos, más reactivo. Y la temperatura a la que es transportado el gas natural licuado es a 161 grados bajo cero, que es la temperatura a la cual pasa del estado gaseoso a líquido a presión atmosférica normal, es decir, es transportado a la temperatura de ebullición. Este cambio de estado, ¿por qué es relevante, digamos, para la industria del gas natural licuado? Porque provoca una reducción en el volumen en 600 veces. Entonces, le provoca un importante beneficio económico a esta industria, porque en lugar de 600 buques de gas natural en estado gaseoso, solo utilizan uno. Pero esta alta concentración de energía se vuelve muy peligrosa, porque la capacidad de transporte de un buque típico equivale energéticamente a unas 55 bombas como las de Hiroshima. Si bien no tiene radioactividad, como la energía nuclear, tiene el potencial de producir distintos fenómenos peligrosos. El BCE es la explosión de una nube de vapor, el BLEV, que es la explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido, y bueno, y otros fenómenos. Cité estos dos porque a estos dos se abocó el estudio pericial efectuado en el marco de la causa penal, ¿no? Iniciada en el año 2011. Pasamos a la próxima.
Acá resultados del estudio pericial de la causa que está caratulada como averiguación de delito. El estudio pericial concluyó el 16 de octubre de 2020 e identificó altos niveles de riesgos con consecuencias catastróficas por incendios y explosiones de elevado poder destructivo, tanto en la terminal y su entorno como en la ruta de navegación, que afecta a la ciudad de La Plata, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a Escobar, Campana, entre otras localidades, que provocarían un elevado número de víctimas fatales, la afectación de la salud y el ambiente, alcanzando también a múltiples reservas de la región, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, la Reserva de Biosfera, el Frente de Avance en Formación del Delta del Paraná sobre el Río de la Plata, entre otras áreas protegidas detalladas en el estudio pericial. La próxima. El estudio pericial estimó el número de víctimas. En los casos de los puertos de Buenos Aires, Dock Sur, La Plata, las potenciales víctimas han sido calculadas producto de la hipótesis de sabotaje con desvío intencional, en estos casos, en la de los puertos. Es decir, en Buenos Aires se estimó 400.000 víctimas a producto de acercarse al puerto de Buenos Aires. En Dock Sud, 180.000 víctimas. En La Plata, 12.000. Y así a lo largo del trayecto hasta Escobar. En la imagen, bueno, podemos ver que todo el canal de navegación sería zona de riesgo y vemos el delta del Paraná, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, el recorrido del gasoducto, que es hasta Cardales, ¿sí? Que es la red, digamos, conecta con la red troncal, y el gasoducto atraviesa toda zona de humedales, el río Luján, es decir, está en una zona que ahora vamos a ver de qué consecuencias tiene inapropiadas para estas operatorias que estarían prohibidas, digamos. Bueno, pasamos a la que sigue. Es importante, después de haber visto cómo resultó el estudio para Escobar, comparar con otros análisis de riesgos efectuados en Estados Unidos, ¿sí? En el año, para el caso de la seguridad pública, se efectuaron análisis de riesgos, para el caso de Oxford en Estados Unidos, y concluyó de que el alcance es de 48 kilómetros, ¿sí? Hay alcances mayores que esto, de 100 y pico de kilómetros, porque depende de las condiciones atmosféricas, del clima, del viento, para que, digamos, limite o extienda el alcance, dada la peligrosidad que tiene las consecuencias, ¿no? El alcance de las consecuencias. Bueno, en este proyecto fue cancelado después de conocer los resultados, previo a cualquier movimiento de suelo, que es el debido proceso de que debe tener el estudio para evaluar los riesgos que tiene este tipo de proyectos. Acá fue traspolado, digamos, los 48 kilómetros, y veríamos que es mucho mayor la zona de alcance de las consecuencias negativas que tendría para el caso de Escobar, ¿sí? Si traspolamos los resultados. Bueno, la siguiente. En el estudio pericial se identificaron condiciones, es decir, en el estudio pericial me refiero al caso de Escobar, se identificaron condiciones climáticas y atmosféricas en la zona de Escobar que podrían derivar en factores iniciadores de fallas y o pérdidas de gas natural y o de gas natural licuado, y o que podrían combinarse sinérgicamente con factores de riesgo propios de las instalaciones que estamos estudiando. Siguiente. Entre los factores externos identificados en el estudio pericial se observa que durante la época de mayor demanda de gas natural licuado en la terminal, que es de mayo a septiembre, los vientos predominantes provienen del cuadrante norte, que eso sucede el 32,1% del tiempo, y un 5% del tiempo lo hacen a bajas velocidades, menores a 5 km por hora,
combinándose este factor con días de niebla que allí suceden principalmente en esa época del año. Nota, que voy a hablar porque esto es relevante para analizar. Las velocidades del viento de hasta 5 km por hora, que equivalen a 1,38 metros sobre segundos, son las de mayor riesgo en estos eventos, ya que no permiten la dilución de la mezcla explosiva y al mismo tiempo permiten desplazamiento y o crecimiento por acumulación de la nube de vapor. Vapor cloud leak, que sería la fuga de una nube de vapor, sin afectar prácticamente la concentración de gas y alcanzar las mezclas explosivas. Otro factor identificado que es negativo para haber instalado el puerto donde fue instalado es la alta densidad de vegetación propia de los humedales del delta del Paraná, que propicia la reducción aún más de la velocidad del viento por la rugosidad que tiene el terreno. ¿Y por qué resulta tan relevante estos aspectos? Porque más del 70% de los incidentes analizados se han iniciado a partir de pérdidas relativamente pequeñas, de hasta 100 kilogramos por segundo, que se han ido acumulando en condiciones de baja velocidad de viento, menores a 5 kilómetros por hora, y han llegado a cubrir áreas de más de 30 hectáreas, de 50 hectáreas, no se llega a ver tal vez, pero 50 hectáreas, y hasta 30 metros de altura antes de producirse la primera ignición de la nube y su posterior incendio y explosión, provocando una explosión de nube de vapor o un bleb. La siguiente. Acá vemos un accidente que además ocurrió con menos cantidad por segundo, es decir, hablamos de 100 y acá estamos hablando de 10 kilogramos por segundo, que ocurrió en la terminal portuaria de Argelia de Sikta en el año 2004, que provocó, bueno, la destrucción total del lugar. El impacto llegó a 8 kilómetros a la redonda, y hubo 27 fallecidos, un número importante de heridos, y bueno, si hablamos de la parte económica, fueron millonarias. Siguiente. Otros factores externos negativos para la localización del puerto de Escobar. La zona presenta oscilaciones de la presión atmosférica que dan lugar a fuertes vientos repentinos, a lluvias, tormentas eléctricas, registrando de 66 a 86 días al año de lluvias y tormentas aproximadamente 51 de variada intensidad. A su vez, la zona donde se emplaza la terminal portuaria tiende a estar anegada cada vez más tiempo y con mayor frecuencia, dada la combinación de los efectos climáticos antes mencionados, que afectan las condiciones hidrodinámicas de escurrimiento del río Paraná de Las Palmas y las propias condiciones hidrodinámicas del río de la Plata, pleamares, que a su vez tiende a estar cada vez más afectadas por el incremento del nivel del mar debido al cambio climático. Bueno, acá vienen los motivos. Entre los casos analizados en el estudio pericial, los factores climáticos extremos fueron iniciadores de fallas por descargas eléctricas, fallas en los sistemas de control, seguridad, y o roturas en tuberías y o componentes que derivaron en pérdidas con posteriores incendios, vapor cloud explosion y o blips, ¿sí? Es decir, estos fenómenos que fueron los analizados por sus serias consecuencias. La zona presentada también presenta condiciones extremas opuestas, dadas por épocas de sequía, que estas épocas de sequía que se alternan con de inundación provocan bajantes en la hidrovía en su conjunto, que se intensifican con el cambio climático. También se presentan en la zona eventos de incendios forestales intencionales y no intencionales. Bueno, la siguiente. Acá podemos ver que hace poco, el 24 de septiembre de 2020, de este año, hubo incendios. Este es uno de los incendios, pero fue el que provocó en la ciudadanía una alerta, una preocupación desmesurada, porque el fuego se acercó al puerto de Escobar, ¿sí? Al puerto regasificador, y desde Escobar, desde Belén de Escobar, desde los edificios, se podía ver en el horizonte
el fuego, ¿no? De las dimensiones que tomó este incidente. Sí, hubo otros incendios, ¿no? Pero este fue el que tomó como más preocupación. Siguiente. En particular, se ha identificado a los incendios forestales de gran magnitud como un factor de riesgo para la terminal portuaria de gas natural licuado de Escobar, dada la cercanía a núcleos forestales y humedales naturales, así como zonas de reserva natural alrededor de la misma, habiendo ocurrido 2 incendios de grandes magnitudes en el delta del Paraná, en el año 2008, previo al emplazamiento, y actualmente en el año 2020, que han afectado y afectan a la fecha con variada intensidad el área del emplazamiento de dicha terminal. Es decir, el estudio pericial utilizó como base de datos la NASA, Fire Information for Rescue Management System de Estados Unidos. En este caso, ¿por qué es relevante analizar el tema de los incendios? Porque las elevadas temperaturas, así como el denso humo combinado con condiciones climáticas de vientos calmos y elevadas temperaturas estivales, pueden provocar fallas y o daños en los sistemas de refrigeración, ya que el buque tiene que mantener la temperatura a menos 161 grados, ¿sí? del gas natural licuado, y o sobrecubierta, que a su vez pueden derivar en pérdidas de gas natural licuado, provocando vapor cloud leak, ¿sí? La formación de nubes de gas, y potencialmente en posteriores derivar en vapor cloud explosion o BLEPS. Siguiente. Áreas afectadas, podemos ver en la imagen, áreas afectadas por los incendios forestales en el 2020, en las cercanías de la terminal que se encuentra por esta zona, ¿sí? Es decir, acá vemos la cercanía de los fuegos forestales. Siguiente, que fue utilizada esta imagen en el estudio pericial. En el estudio pericial se analizaron las condiciones de hidronavegabilidad en la terminal portuaria de gas natural licuado Escobar, que habló Ignacio de este tema, así como el tramo de acercamiento a la misma, unos 25 kilómetros del río Paraná, identificando aquellos riesgos y o eventos que podrían derivar en factores iniciadores de fallas y o pérdidas de gas natural licuado, y o que podrían combinarse sinérgicamente con factores de riesgo propios de las instalaciones de la terminal portuaria de gas natural licuado. Siguiente. Factores de riesgos identificados, ¿no? En el canal de navegación. La terminal se ubica inmediatamente lindera al canal de navegación del río Paraná de Las Palmas, donde actualmente circulan alrededor de 4.000 buques al año de más de 34 pies de calado en sentido bajante, con un acumulado de más de 60 naufragios sumados en las últimas décadas. En Escobar se produjeron, a la altura de Escobar, el 35%. La zona del puerto de Escobar es una de las 10 zonas críticas para la navegación en el citado canal. Esta es fuente de información que usó el estudio de la Prefectura Naval Argentina. Las propias maniobras de acercamiento, amarre, abarloado y alijo en la terminal portuaria, el abarloado es cuando se conectan con las mangueras, el alijo es cuando ya comienza el trasvase de gas natural licuado. Dados los escenarios de maniobras disponibles, así como la cercanía en la zona del fondeadero Escobar y la zona de transferencia de granos. Digamos, todas estas maniobras se identificaron como peligrosas. También se identificaron peligrosas en los propios análisis de riesgos presentados por los particulares. Adicionalmente se observa que al menos unos 500 buques al año de gran porte transportan sustancias peligrosas, es decir, por la hidrovía, no solo buques en general, de granos, sino también transportando hidrocarburos y químicos. Circulan en sentido bajante y, digamos, esto es a motivo, en parte, porque a 17 kilómetros del polo se encuentra el polo petroquímico de Campana. Y estos buques navegan a 200 metros aproximadamente del buque metanero y o regasificador, cuando se encuentran amarrados, ¿no? Esto sucede para el regasificador el 100% del tiempo, y para los metaneros hacen aproximadamente en 20 horas están. Las instalaciones de la terminal podrían, dado este contexto,
Las instalaciones de la terminal podrían ser afectadas por eventos propiciados por otros buques, como ser varaduras, colisiones, posibles derrames, incendios o explosiones originados por dichas sustancias peligrosas, de buques en la navegación, y o maniobras de fondeo, espera, y el propio buque carrier, que es el metanero, el transportador del gas natural licuado, y el FSRU, que podrían derivar en un efecto dominó de daños, incendios o explosiones, BCE, BLEP, sobre las instalaciones de la terminal. Siguiente. Acá vemos una imagen que se encuentran los buques trasvasando, digamos, realizando el trasvase de gas natural licuado, y acá un buque que pasó, digamos, por las cercanías del puerto regasificador a unos 200 metros cuando cruzó. Siguiente. Acá vemos esta imagen también del estudio pericial, que muestra las zonas, las distintas zonas, cómo serían afectadas por un BLEP, producto de un accidente en el puerto regasificador, es decir, con epicentro en los buques, y el alcance, ¿no? Digamos, cómo afectaría a los distintos barrios, que hay 2 o 3 en la costa, el puerto de Escobar, y distintas, la planta potabilizadora de AISA, y bueno, acá está lleno también de viviendas y de zonas recreativas. Siguiente. Factores de riesgo. En la ruta de acceso-salida de los buques por la hidrovía hasta la terminal portuaria de General Escobar se identifican como factores de riesgo a las condiciones de hidronavegabilidad de los canales de acceso en general y del tramo en el río Paraná de Las Palmas en particular. Siguiente. Los canales de navegación de la hidrovía de acceso-salida tienen dimensiones inadecuadas para estas operatorias y propician los accidentes. Los canales son muy angostos, un ancho promedio de 100 metros y tienen poca profundidad, 34 pies de calado. Han sido diseñados para la navegación de buques de hasta 230 metros de eslora, y los buques metaneros tienen entre 280 y 290 metros de eslora. El ingreso-salida de los buques de gran porte, ¿no?, de 280 a 200 metros de eslora, depende de las mareas, pleamares, y un sistema de esteras para conseguir el calado suficiente, que se ve afectado por las recurrentes bajantes. Consecuencia, es imposible ingresar o salir ante una emergencia en todo el momento, que esto es exigido, como vamos a ver, por las normas. Y bueno, acá vemos las consecuencias de esta situación. En canales estrechos y con poca profundidad, la maniobrabilidad de los buques de gran porte es muy reducida, porque se producen diferentes fenómenos negativos, que, bueno, tiene la pérdida de gobierno, es decir, hay un montón de factores que influyen, que digamos son términos de navegación, ¿sí?, de la navegación, muy conocidos, digamos, por los navegantes de estos buques, que se observan durante las últimas décadas una suma de incidentes y accidentes de variadas consecuencias en distintos tramos de la hidrovía, que incluyen varaduras, colisiones, derrames, hundimientos y explosiones. Entre ellos se identifican al menos 8 accidentes mayores o catastróficos, incluyendo los que involucran sustancias peligrosas, hidrocarburos y o gas natural, gases licuados, con un BLEP registrado en 1998 en el kilómetro 103,5 del río Paraná de Las Palmas, que se produjo, digamos, un BLEP en este buque de gas licuado de petróleo, que si bien no es igual, sirve para estimar qué hubiese pasado con un buque de gas natural licuado. Siguiente. Y fue utilizado en el estudio pericial. Principales áreas impactadas, esto fue mostrado por Ignacio. Yo quiero aclarar, digamos, que estos distintos colores están identificando anchuras diferentes de zonas que estarían alcanzadas por estos fenómenos peligrosos que fueron investigados. Y
La línea azul no es menor, digamos, la línea azul, es más, el estudio la extiende, es decir, podría ser más grande que esto, el alcance ante un Vapor Cloud Explosion o un BLEP, porque, digamos, esta zona está marcando la radiación térmica, el alcance de la radiación térmica ante un accidente, y la zona roja es una intensidad térmica muy alta, la amarilla es una zona de radiación térmica que tampoco soportan los seres humanos, y la azul es el límite también es alta, y este límite azul es de 1,6 kilowatts por metro cuadrado, que la ciudadanía es lo máximo que podría llegar a soportar un tiempo. Es decir, por eso ese valor es el general en que se usa para el que podría llegar a soportar la ciudadanía sin estar expuesta. Digamos, tener tiempo de evacuarse, de poder desplazarse de ese lugar sin sufrir lesiones muy graves. Siguiente. Potenciales impactos negativos del proceso. Bueno, todo lo que hablé hasta el momento es lo que apuntó el estudio pericial, pero hay aspectos que no fueron abordados por el estudio pericial. Y uno de los aspectos son los potenciales impactos negativos al ambiente que produce el proceso de regasificación abierto, que es el que se utiliza en Escobar. Este proceso utiliza a diario alrededor de 500 millones de litros de agua del río Paraná de Las Palmas, que son tomados con los huevos y larvas de las futuras generaciones de peces, con el fin de calentar el gas natural en estado líquido y llevarlo nuevamente al estado gaseoso. El agua es de vuelta clorada y con antiincrustantes para que no les corrosionen las cañerías, y entre 7 a 10 grados más fría respecto de la temperatura a la cual fue tomada. Esto provoca un severo impacto ambiental, que ha llevado a provocar zonas muertas en mar abierto. Entonces vale preguntarse, ¿cómo está impactando al río Paraná, donde la renovación de agua es inferior a un mar abierto? ¿Qué impactos provocan el agotamiento del recurso hídrico? ¿Qué grado de agotamiento hídrico se produce, dado que a unos 1000 metros aguas abajo se encuentra la planta potabilizadora de AISA, que también toma millones de litros diarios? Siguiente. Con respecto al calentamiento global, quería transmitir esto muy breve. La producción de gas tampoco fue tratado en el estudio pericial, la producción de gas puede generar 3 veces más impacto que la del carbón. En este tema vienen trabajando como unas 300 organizaciones en Europa, con las que estamos en contacto, que están reunidas bajo el lema del gas no es solución para el cambio climático, por este tema que ahora voy a resumir y que hay muchos más fundamentos, simplemente es para introducirlo. Estamos acostumbrados en que se nos informe que el gas es una energía limpia y como tal generaría un bajo impacto ambiental. Sucede que esto no es así porque sus efectos climáticos pueden resultar alarmantes. La huella climática para el gas de esquisto o gas proveniente del fracking, fractura hidráulica, como el producido en Argentina en Vaca Muerta, puede superar en más de 3 veces la del carbón. Esto está basado en el informe del profesor Howard de la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Además, es importante resaltar que cuando hablamos del gas natural licuado, como el que se manipula en Escobar, las emisiones son hasta un 22% mayores, ya que en este caso es necesario integrar también las emisiones procedentes de los procesos de licuefacción. Cuando se lo pasa de gas en estado gaseoso a líquido, hay pérdidas, en el transporte hay pérdidas, y durante el proceso de regasificación también hay pérdidas del pasaje de la vuelta, digamos, al estado gaseoso. Siguiente. Acá está la imagen que ejemplifica lo que les estaba explicando. Acá en conjunto vemos que el gas que ellos lo llaman gas de lutitas, que es el proveniente del fracking, digamos, hay emisiones propias, digamos, que produce
y otras por la pérdida del metano que se produce. Y transformadas a equivalentes de dióxido de carbono quedan estas cantidades, ¿sí? Acá vemos la del carbón a la derecha, al extremo, siguiendo la del fracking, tenemos la del gas natural convencional, que también supera la del carbón, la del petróleo diésel, que bueno, acá vemos un poquito más baja que la del carbón, y bueno, acá vemos la representación de una manera simple de la situación. Siguiente. Y acá finalmente, todo lo que he explicado incumplió un amplio marco jurídico, es decir, nunca podría haber sido instalado el puerto regasificador de Escobar si se respetaba la ley. La instalación en el kilómetro 74, por eso nunca debería haberse efectuado porque el marco jurídico no lo permitía. El Estado municipal, provincial y nacional no debió haberle dado permiso alguno ni los privados iniciar movimiento de suelo alguno. Se incumplió con el Código Civil de la Nación. Las parcelas donde se encuentra localizada la terminal Escobar LNG pertenecen al dominio público natural de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, han sido apropiadas ilegalmente por empresas privadas y el Estado lo permitió. Se incumplió con la ley 26.020. Es decir, ha sido fundada la instalación tanto del puerto de Escobar como el de Bahía Blanca en su momento, en el interés público que representa el abastecimiento de gas. Sin embargo, la ley número 26.020 no permite que la actividad constituya peligro para la seguridad pública y afecte la preservación del ambiente. Siguiente. Se incumplió, por lo tanto, con la Ley General del Ambiente, no fueron efectuadas como parte del debido proceso de evaluación de impacto ambiental previo al inicio de los movimientos de los suelos, cada una de las audiencias públicas obligatorias previas a otorgar las declaraciones de impacto ambiental. Se incumplió con la resolución de energía de gas natural licuado, que fue extemporánea, es decir, tanto Bahía como Escobar comenzaron a funcionar antes de que existiese una normativa. Esta normativa nacional, además de incorporar la legislación europea, imparte de que los análisis de riesgos deben ser previos al inicio del movimiento de los suelos y de ser dados a conocer a la ciudadanía. En este caso particular, además existe un gran número de personas directamente afectadas, porque hablamos de La Plata, de la capital federal y de todo el recorrido de los buques metaneros. Se incumplió con medidas básicas o estructurales de seguridad de las normas internacionales de aplicación de gas natural licuado, que fueron elaboradas por equipos de científicos especializados en gas natural licuado de más de 30 países, que establecen que las operatorias buque a buque o ship to ship deben ser efectuadas en alta mar. La empresa Accelerate, es decir, offshore, ¿no? Es decir, son normas offshore, así se llaman directamente. La empresa Accelerate Energy, que opera en Escobar, en Estados Unidos, es de origen norteamericano la empresa, lo hace en alta mar. Y las grandes petroleras este proceso ni en alta mar lo quieren efectuar por su peligrosidad. Siguiente. Se incumplió con las medidas básicas o estructurales de seguridad de las normas internacionales de aplicación de gas natural licuado que se establecen para otro tipo de tecnología, que es el de las plantas terrestres en costa marítima, que tienen que cumplir con exigencias estrictas para la elección de la localización y condiciones que debe cumplir la trayectoria de los buques metaneros. Es decir, que ahora vamos a ver una imagen para que vean cómo es el diseño de estas plantas. Además, estas normas exigen análisis de riesgos. ¿Cuál es el objetivo del análisis de riesgos? Mejorar las medidas básicas de seguridad. Es decir, el análisis de riesgo no da garantía. La garantía principal es mejorar, ¿sí? Pero la garantía estructural la dan las medidas de seguridad básicas que no pueden ser modificadas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? En sus decisiones. Es decir, tienen que ajustarse a estas medidas básicas y después las pueden mejorar con análisis de riesgos. Entre estas medidas básicas de seguridad se encuentra la zarpada de emergencia,
que tiene la finalidad que ante un accidente, en poco tiempo, el buque con gas natural licuado llegue a alta mar para que, de no poder controlarse un accidente y explotar, no afecte a la ciudadanía. Y es imposible cumplir con esta medida de seguridad en el caso de Escobar, porque se encuentra a 200 kilómetros de alta mar, además de por un montón de motivos más, ¿no? Porque no puede garantizar el calado suficiente todo el tiempo por las bajantes, y un montón de razones. Hay prueba de que en junio, en el caso del puerto regasificador de Escobar, que en el junio del año 2015 se incendió el buque FSRU, y de haber requerido la zarpada de emergencia no se hubiese podido efectuar con éxito, por lo que estuve explicando. Siguiente. Acá vemos un modelo de planta terrestre en Perú, para que vean el diseño. Esto tiene que estar en costa marítima, es decir, la tecnología ship-to-ship, alta mar, offshore, y la tecnología de plantas terrestres son las únicas dos posibilidades que permite el gas natural licuado. Es grandes tanques que vemos acá en el fondo, un muelle bien separado de la costa, y el buque, porque busca que esté lo más alejado uno del otro, ante un accidente, en costa marítima. Entonces cualquier siniestro que se presente puede poner el motor a toda marcha e irse rápido a alta mar. Siguiente. Se incumplió con la Ley de Seguridad Nacional 13.660 y su decreto reglamentario que regulan la instalación de muelles de sustancias inflamables y su descarga en grandes tanques de almacenamiento, con el agravante que el certificado de aptitud ambiental y sus renovaciones ilegalmente se fundaron en esta ley y decreto. El diseño de la terminal GNL Escobar no responde al diseño regulado por estas normas nacionales. Ello repercute en la seguridad, porque estas normas establecen capacidades máximas de almacenamiento en los tanques en tierra de hasta 10.000 litros en cada depósito, y distancias de seguridad entre los tanques y con el muelle de atraque. En el caso de Escobar, además de no cumplir con el diseño de estas instalaciones, porque es ship-to-ship, el buque FSRU tiene una capacidad de almacenamiento de al menos de 125 millones de gas natural licuado, además de ser flotante y no estar en tierra fijo, está a 0 metros del muelle. También se incumplió con el objeto de la Ley Nacional de Puertos, 24.093, sin embargo, el Estado inició los trámites para su habilitación e incluso le fue otorgada por un periodo de 5 meses, de diciembre de 2019 hasta mayo del 2020, la habilitación. Siguiente. Se incumplió con la Ordenanza de Seguridad número 4/2000 de la Prefectura Naval Argentina, que solo permite el ingreso de buques metaneros de hasta 230 metros de eslora en el canal Emilio Mitre y el río Paraná de Las Palmas. Los buques metaneros y regasificadores alcanzan, como había mencionado, los 290 metros de eslora, y el marco jurídico detallado es solo parte del que ha sido violado en el caso de Escobar. Y bueno, siguiente es fin de la presentación. Bueno, muchas gracias, Vivi. La verdad que muy completo, muy complicado el tema, como podemos ver. Solo que recuerdo que un funcionario se vanagloriaba en su momento de que este era el único puerto regasificador en el mundo que estaba construido aguas adentro de un río, ¿no? Que justamente por algo será que en el mundo no existe este tipo de puertos por cuestiones de seguridad. Y es justamente lo que vos estabas explicando, ¿no? Que en general están en alta mar o en lugares donde se minimiza al máximo el tema de los riesgos ambientales y de seguridad y para la vida de las personas. Bueno, ahora vamos a escuchar a Hernán Escandizo. Él es periodista, es coordinador del Observatorio Petrolero Sur, ¿no? Ese colectivo de distintos profesionales que hace mucho para influir en las políticas públicas en pos de una transición energética justa, democrática, como ellos siempre dicen. Así que te pasamos a escuchar, Hernán.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. La verdad que, nada, ya con todo el panorama descrito por Viviana, con el puerto regasificador acá en Neuquén, también con Vaca Muerta, con todo lo que estamos viendo, bueno, no solamente con la pérdida de tierras productivas, tierras para la producción de alimentos que se están sacrificando en pos del gas y del fracking, sino también las diferentes situaciones que se dan, ¿no? Bueno, aquí cuando decíamos que estas técnicas podían generar eventos sísmicos, sismos inducidos, nos decían que estábamos haciendo terrorismo ambiental, y hoy Neuquén cada vez está temblando más, pero bueno, son estas situaciones, ¿no?, que se van dando en algunos lugares por la explotación de hidrocarburos, en otros por esto de la dependencia que tenemos de nuestra matriz y la importación para sostener esta matriz. A pesar de estar en Neuquén, mi intención no es hablarles de Vaca Muerta y de los impactos de Vaca Muerta. Después, si quieren, en el intercambio podemos hacerlo, sino más bien reflexionar un poco sobre las características de la matriz que tenemos, que Ignacio algo ya estuvo adelantando, y pensar sobre las características de la matriz para también pensar los cambios posibles, ¿no?, por dónde podemos entrarle. Así que, bueno, primero hablar del sistema energético que tenemos, de las características que entendemos en principio que no es equitativo, porque hay diferencias de acceso y de consumo que son elementales. Por ejemplo, si bien tenemos que en cifras de 2016, que habrán cambiado un poco los porcentajes, pero que el residencial, por ejemplo, el 27%, 27.5% del consumo total de energía pertenecía al residencial, uno puede decir, bueno, en ese total hay gente que con suerte puede tener una lamparita y está luchando a duras penas para tener gas con una garrafa para cocinar, el subconsumo, y por otro lado, viviendas que tienen piletas climatizadas, por ejemplo. O el industrial que tiene un 23%, representa un 23,2% del consumo total de energía, y en ese porcentaje están tanto las pymes, las pequeñas industrias, como las electrointensivas, como puede ser las de los polos petroquímicos o la planta procesadora de aluminio Alvar, ahí en Puerto Madryn, que tiene una incidencia muy grande sobre nuestra matriz. Bueno, después el 29% de la energía total la consume el transporte, el 8,4% la consume el sector comercial y público, y ahí puede entrar tanto un comercio de barrio como un shopping, con las diferencias de consumo que tiene cada sector, ¿no? Después un 6,12% el agrícola, y hay un 5,7% no energético. Nos parece importante tener en cuenta los porcentajes que representa cada sector. Después ahora mismo voy a pasar un link para materiales que tenemos, porque si no también queda todo muy, muy en abstracto los porcentajes. Pero bueno, tener una representación de la participación de cada sector también nos permite pensar por dónde intervenir para hacer los cambios. Entonces decíamos por un lado que la matriz no es equitativa por estas diferencias de acceso y de consumo, también que es muy contaminante, y de esto, bueno, hablaron tanto Ignacio como Viviana, ¿no?, de la preponderancia de los combustibles fósiles, del gas, del petróleo, del carbón. El gas representa el 54% de las fuentes primarias, el crudo el 31%, y después tenemos
la eólica y solar, que es como aparecen en conjunto las renovables, tan solo el 1%, que bueno, que eso también nos habla de la magnitud del desafío que tenemos por delante, ¿no? Y otra característica de este sistema energético es que es poco democrático. Esto tanto en la falta de participación, bueno, el caso justamente de Escobar, el puerto regasificador de Escobar, es un ejemplo clarísimo de cómo se impone un eslabón del sistema energético, más a pesar de la oposición de la ciudadanía, a pesar de todos los riesgos que esto implica. Entonces, bueno, más allá de que existan mecanismos formales de audiencias públicas y demás, claramente no hay una participación ciudadana en lo que es el diseño de las políticas públicas, y hay una alta sensibilidad de las autoridades al lobby de las empresas energéticas, que es un sector muy, muy reducido de empresas el que controla tanto en lo que es hidrocarburos, como después todo lo que es la generación de electricidad. Bueno, este es el sistema energético, esta es la matriz energética que tenemos. En la Argentina el peso de los fósiles está dada por la disponibilidad. En realidad, a nivel mundial, la disponibilidad de las fuentes energéticas es también la que va perfilando la matriz. En el caso de Argentina, sobre todo a partir de fines de la década de 1970, con el descubrimiento del mega yacimiento Loma La Lata en Neuquén, el gas ganó preponderancia sobre el petróleo en las fuentes primarias, y esa preponderancia se fue consolidando. Argentina es uno de los países en el mundo que más consume gas de forma directa en domicilios y demás. Y bueno, y también esta dependencia que se fue construyendo en torno al gas como combustible principal dentro de las fuentes de energía, es un poco la que también le da el respaldo a lo que estamos viendo en estos últimos 10 años, con el impulso que ha tenido Vaca Muerta y los no convencionales en general, donde a pesar de todas las críticas por los impactos sociales, ambientales, por la dudosa rentabilidad energética y económica de este tipo de fuentes, se sigue apostando. Entonces, también la disponibilidad, cómo impacta en pensar la transición. Argentina, previo a Vaca Muerta y con la baja en la producción de gas convencional y las crecientes importaciones, se estaba dando una política de promoción de renovables, mientras que, bueno, al irrumpir Vaca Muerta, si bien se ha seguido con las renovables en la régimen de fomento, es mucho más acotado la relevancia que tiene. Y, por ejemplo, en otros países, siempre son odiosas las comparaciones, pero bueno, en otros países como Uruguay, que no tiene hidrocarburos, que los tiene que importar, el proceso de transición hacia las renovables fue mucho más rápido. Después se puede hablar de cómo fue el proceso de promoción de las renovables en Uruguay, que significó una privatización una privatización de lo que es el sector eléctrico, ¿no? Donde antes tenía el monopolio la empresa UTE, ahora con la promoción de las renovables entró todo el sector privado, y fue una manera de privatización del sector energético en Uruguay. Lo que tenemos ante nosotros, bueno, con toda la crisis climática, con esta alta dependencia de los fósiles y la baja participación de las renovables, es el desafío de pensar cómo hacer la transición hacia otras fuentes,
donde bueno, la desfosilización justamente tiene una importancia central, pero algo que entendemos en el observatorio es bueno, que está muy bien mirar todo lo que tiene que ver con emisiones, mitigar todos los impactos ambientales que tiene esta matriz, pero también hay que, en esta transición, además hay que pensar en garantizar el derecho a la energía, por esto que decíamos antes bueno, de lo inequitativo que es. Entonces también el desafío es, a medida que vamos desfosilizando la matriz, cómo garantizamos el acceso de sectores que hoy no tienen garantizado ese derecho, y cómo implementamos en simultáneo políticas para reducir el consumo de quienes derrochan, cómo hacer más eficientes los diferentes segmentos, el transporte, la industria, el modelo productivo. Son pilares de cómo pensar la transición, ¿no? El pensar la energía para qué nos resulta clave, o creemos que es clave. Entonces, también, además de ver la matriz en cuanto a impacto, nos parece que es detenernos en los componentes políticos de la energía. Muchas veces, sobre todo, bueno, incluso cuando empezamos con el observatorio, muchas veces nos miraban de reojo porque quienes estamos llevando adelante el observatorio, quienes empezamos, no somos ingenieros y demás, y entonces había gente que cuestionaba cómo periodistas, sociólogos, politólogos podían hablar de energía, y bueno, el componente político de la energía es muy grande, quizás más grande que el técnico. Entonces, en cómo pensar una transición, planteamos que es clave democratizar la toma de decisiones, y en este sentido, bueno, garantizar la participación social en el diseño de políticas públicas del sector, promover empresas públicas, también, bueno, otra de las claves, además de democratizar, planteamos que es desconcentrar la propiedad de las fuentes y de la generación, descentralizar lo que es la generación, implementar programas para seguir avanzando, lo que tiene que ver con promover experiencias cooperativas, con promover experiencias locales, trabajar sobre las escalas. Entendemos que sí, que la generación centralizada es funcional a las grandes industrias y a los grandes centros urbanos, pero no es imprescindible para las poblaciones dispersas. Entonces, también trabajar sobre esas diferencias. Bueno, lo que nos parece básico para garantizar el acceso a la energía como derecho humano, es desmercantilizar la energía, que bueno, que es uno de los problemas que venimos acarreando, sobre todo desde la privatización de lo que son las empresas energéticas en la década del 90, y creemos que bueno, que hay que trabajar mucho sobre eso, porque el acceso a la energía determina la calidad de vida de la población, y bueno, una sociedad moderna es también cimentadora de desigualdades, ¿no? Y lo que planteaba antes, bueno, esto de fosilizar la matriz. Bueno, estas un poco las características generales de la descripción de la matriz y de la perspectiva sobre la que venimos trabajando nosotros, y de las líneas que creemos prioritarias atender para llevar adelante una transición y sobre todo una soberanía energética, construir la soberanía energética en clave popular. No me quiero extender mucho más para poder pasar a un intercambio, pero sí adelantarles o compartirles algunas conclusiones de un trabajo que en un par de semanas vamos a publicar. Es un trabajo del observatorio, que es un análisis del impacto de las políticas de fomento de las renovables
durante el macrismo, que también nos parece que, bueno, interesantes como para ver los desafíos que se abren en el futuro. Entendemos que este 1% de la matriz tiene que seguir creciendo, y en ese crecimiento no podemos seguir acarreando, no podemos consolidar una forma de promoción de las renovables. Entonces, principalmente lo que venimos planteando es, bueno, hubo un crecimiento, hubo un impacto real de las renovables a partir de las políticas que se fueron dando a partir del kirchnerismo, y mantuvieron ciertas líneas de continuidad con el macrismo. Empezamos el 2020 con una participación de las renovables en lo que es la energía, la generación eléctrica. El 8% de la demanda eléctrica fue cubierta por las renovables en enero, y en octubre ese porcentaje ya era del 12,7%. Es un incremento, sí. También es cierto que el 12% de participación de la demanda es un hito que se tendría que haber alcanzado en el 31 de diciembre de 2019, por la ley de promoción de renovables, y recién se lo está alcanzando ahora, es decir, un año más tarde, y el horizonte para 2021 es que alcance el 16%. Entonces, ¿hay un crecimiento? Sí lo hay, es limitado, tuvo un impacto mayor que otras políticas de generación, como la de el Genren, que fue uno de los programas que se impulsaron durante el kirchnerismo, pero todavía queda mucho por andar, y en este sentido vamos a los datos bien concretos para no extenderme demasiado. Con las políticas que se llevaron adelante durante el macrismo, que fue el programa Renovar, del cual se realizaron 4 rondas, y el MATER, que es el mercado a término de energías renovables, del que a la fecha se realizaron 12 rondas. Dentro del MATER, del Renovar, se adjudicaron 185 propuestas que eran para centrales térmicas de biogás de relleno sanitario, biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, bueno, solares fotovoltaicas, eólicas. Se aprobaron 185 propuestas en las primeras 3 rondas, que son las que la mayoría ya están en producción. De 147 proyectos, solamente 57 están en actividad. Hay 33 que se tendrían que incorporar en lo que queda del año, que ya es muy poco lo que queda. 10 en los próximos 2 años, y después 47 que se encuentran demorados. Mientras que en el MATER, de 46 proyectos, 26 están habilitados para operar comercialmente, y 15 se encuentran demorados. Hay un 30% de estos proyectos que sobre todo por impacto de la política económica, por la crisis económica, han quedado demorados, y es muy probable que directamente sean cancelados. Pero bueno, más allá de meternos en porcentajes y en números que a mí particularmente, y más en este tipo de exposiciones, se pierden, me interesa
plantear algunas cuestiones que surgen alrededor de estos programas de fomento, que bueno, el primero es la baja participación de empresas públicas o controladas por el Estado Nacional o los estados provinciales. Esto nos parece importante porque si vamos a pensar en contribuir a democratizar la generación de las fuentes, la baja participación de las empresas públicas es un problema. Tan solo el 17% de la potencia instalada adjudicada, es decir, de la capacidad de generación de electricidad, quedó en manos de estas empresas, ya sea con proyectos propios o asociadas con empresas privadas. Y en el caso del Mater, que es la generación para venderle a grandes consumidores, tan solo el 1% de esa generación ha sido acaparada por el sector público. Y el otro pilar que nosotros entendemos como muy importante para llevar adelante una transición en lo que es la matriz energética, para ir construyendo la soberanía energética, el sector cooperativo también tuvo una muy baja participación. Llegó porcentajes menores a 1, son décimas dentro de toda la potencia adjudicada. Entonces eso también nos preocupa. Creemos que para desmercantilizar la energía, la participación del sector cooperativo es clave, sin embargo, no se viene dando. Un dato interesante que se dio evaluando el impacto de las políticas de promoción de las renovables es la participación de las empresas petroleras. Es bajo, sí, es un 18% de los megavatios adjudicados en el Renovar. Es una participación similar a la estatal, si bien cuando uno lo desagrega por fuente, casi un tercio de los proyectos de energía eólica pertenecen a empresas petroleras o de servicios petroleros, y nos parece interesante porque si bien son porcentajes muy bajos, estamos diciendo que las renovables participan de aproximadamente el 1% del total de la energía que se produce, y dentro de ese universo tenemos un porcentaje pequeño de participación de las petroleras. Entendemos que un paso necesario hacia la transición es que las empresas petroleras se transformen en empresas de energía. Todavía esto es muy embrionario para decir que va a ir en esa dirección. Nos parece que hay que prestarle atención a esto. YPF está haciendo una fuerte apuesta, ha sido la empresa que más protagonismo ha tenido. Después hay otras empresas nacionales, incluso transnacionales como Total, como Equinor Total de Francia, Equinor de Noruega, que también participaron de proyectos de renovables en menor escala, pero nos parece interesante tanto por diversificar la producción de la fuente con la que de energía, como también pensar en futuro en lo que es la transición justa en términos de reconversión de puestos de trabajo. Entonces, nuevamente, son datos en escalas muy pequeñas, todavía no se puede hablar de que esto sea una tendencia. Nos parece interesante. Ahora, tanto en el caso de las empresas petroleras como también en el caso de las empresas públicas, por sí mismas que tengan participación en el mercado de las renovables,
o en la generación de energía no quiere decir que van a llevar adelante un proceso de desmercantilización de la energía, ni mucho menos. Eso también depende de una cantidad de coyunturas. Sí entendemos que para llevar adelante la desfosilización, la desmercantilización de la energía, es necesario contar con esas herramientas. Pensando en un proyecto político, pensar en tener una empresa de bandera con las limitaciones que tiene YPF también, porque tiene el 51% de la empresa es controlada por el Estado y un 49% privado, pero pensar esas herramientas como palancas para la transición. Por otro lado, lo que vemos también para seguir trabajando, y nos parece un dato a tener en cuenta, es la participación de las bioenergías en todo lo que tiene que ver con las renovables. Si bien tiene una participación muy pequeña en lo que es la generación de energía, la potencia instalada para generar energía, nos parece interesante en dos sentidos. Primero, porque en algunos casos resuelve, sobre todo pensando en lo que es la generación de biogás, pensando en lo que son los pequeños y medianos productores, poder a partir de un residuo, del residuo de la producción, pensar en la producción en un residuo de la producción de alimentos, pensar en la posibilidad de generar energía. En las escalas, en diferentes escalas, puede ser para el autosustento de esa producción o para inyectar en la red. Eso nos parece muy interesante para trabajar, incluso para trabajar en términos de cooperativas. Ahora, también tiene un riesgo que este tipo de generación a partir de biodigestores sea tomado por lo que son las grandes granjas factorías. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el acuerdo porcino, en el acuerdo con China, y una de las cuestiones que se planteaba era que, bueno, que todos los residuos generados se iban a tratar y se iban a utilizar para generar energía. Entonces, como también estas fuentes pueden servir como lavado de cara para proyectos que no hacen más que profundizar el extractivismo en otros órdenes y seguir profundizando el eslabonamiento del modelo agroindustrial con el energético, donde también tenemos situaciones complejas como son los agrocombustibles y la competencia de la producción de granos, en lugar de alimentar a las personas, alimentar a las máquinas. Entonces, eso es una cuestión del biogás que nos parece interesante, pero también que tiene esa otra contracara. Y bueno, después, en esto de las centrales, de las renovables, también cómo se cuelan fuentes que cuestionadas, como es la generación térmica a partir de biomasa, donde hay críticas lapidarias por las emisiones contaminantes y que desde algunos sectores ambientalistas son consideradas una continuación de lo que es la matriz fósil por justamente los niveles de emisión y demás. Y después otra de las cuestiones que nos interesaba marcar en este informe es cómo empresas electrointensivas como Aluar, que citaba antes, que es una empresa que, para tener una referencia, el interconectado nacional llega a la Patagonia Central, a Chubut, más que para atender la demanda energética de la población, para abastecer Aluar. Para abastecer Aluar también se construyó o fue necesaria la represa de Futaleufú en Trevelin, y bueno, y Aluar es una empresa que está incursionando en el desarrollo de renovables, tiene parques eólicos en la zona de Puerto Madryn y Trelew. Entonces también
poner en discusión, bueno, vamos a desarrollar fuentes renovables para qué modelos, para qué empresas. Eso por una parte, y después por otra parte, bueno, una serie de conflictividades territoriales que se han dado con la promoción de las renovables. Lo vemos acá en la provincia de Neuquén, en cercanías en lo que es el paraje Bajada Colorada, donde a una familia campesina que desde hace más de 130 años vive en el lugar, que no tiene el título de propiedad de las tierras que ocupa, sino que son fiscaleros, como se les llama acá. Son fiscaleros porque tampoco la provincia ha llevado adelante programas para garantizar sanear esas situaciones y otorgar la titularidad de las tierras a quienes desde tanto tiempo las trabajan. La provincia promovió un proyecto eólico en tierras de esta familia, la invisibilizó la provincia, porque la provincia generó el proyecto, consiguió todas las aprobaciones ambientales, y una vez que estaba todo aprobado el proyecto, se lo vendió a la empresa AES, a la empresa norteamericana que tiene el Chocón, tiene una serie de centrales eléctricas, y de un día para otro, de un día para otro, voltearon el alambrado de esta familia, se metieron en las tierras de invernada e instalaron 29 aerogeneradores, que es una dinámica similar a la que se da con la actividad hidrocarburífera. Familias que desde hace décadas, y que en algunos casos son ocupaciones centenarias de los lugares que no tienen título de propiedad, la provincia habilita proyectos y las empresas ingresan y desarrollan sus actividades sin tener en cuenta a los ocupantes, sean familias campesinas o indígenas. Entonces también entendemos que en un desarrollo, en una transición energética, no podemos seguir manteniendo las prácticas tradicionales del extractivismo. Bueno, corto acá, no me quiero extender más, y así damos lugar también para el intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. La verdad que muy completo, como siempre. Yo simplemente no quiero ser más, alargar demasiado la charla, me interesa el intercambio, como dice Hernán, como dijo Viviana también. Veo que hay algunas preguntas. No quiero repetirme lo que iba a exponer. A mí me gustaría por ahí dar una visión de lo que humildemente uno es, que es un abogado que se dedica a la cuestión ambiental, que tiene determinadas luchas. Aparte de abogado, uno es militante también de este tipo de cuestiones, por eso es que nos conocemos entre nosotros, ¿no? Con Viviana, bueno, hemos participado con Hernán también en alguna otra actividad, etc. Y nada, llevarme o llevarles a ustedes una reflexión y que pensemos por qué ocurren este tipo de conflictos, ¿no? Me refiero al puerto regasificador. O por qué cuesta tanto hacer una política pública que realmente vaya hacia una transición justa y democrática, como planteaba Hernán, ¿no? Y creo que uno de los puntos fundamentales tiene que ver, y él lo dijo, el tema de la participación social, la participación democrática, que no está, ¿no? Que tal vez tiene que ver con el verdadero control que tenemos que hacer la sociedad para influir en políticas públicas. Desde el punto de vista del derecho, nosotros tenemos un orden público ambiental bastante promisorio en la teoría. Tenemos tratado de derecho internacional, todo el sistema internacional de derechos humanos, el protocolo de Nueva York, los pactos de Nueva York, el Acuerdo de París, que nos impone determinadas obligaciones en cuanto a la mitigación y la adaptación climática, y luego todo el orden público local, partiendo de la propia nacional, el artículo 41, las leyes de presupuestos mínimos, que son derivación directa del artículo 41 nacional, que pone en cabeza de los ciudadanos y de los funcionarios, sobre todo,
no solo el derecho, sino solo tener derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones, sino que también tenemos el deber de preservar. Y si los ciudadanos tenemos el deber, ¿cuánto más tienen el deber los funcionarios, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Tenemos también fallos espectaculares, una doctrina judicial de la Corte que ha sido un ejemplo mundial, diría yo, incluso determinando algunos principios como el indubio pro agua, indubio pro natura. Pero bueno, ¿qué pasa con la justicia? La justicia llega después que el daño ambiental ha ocurrido. Y muchas veces llega tarde. Es decir, esa es la pura realidad. Entonces, lo que está fallando es una política pública ambiental, y una política pública ambiental es predominantemente preventiva y precautoria, ¿no? Es decir, tenemos que prevenir estas cuestiones. Yo escuchaba a Viviana cuando explicaba el tema del puerto regasificador, y bueno, hemos hablado muchas veces, por ahí domingos a cualquier hora, y yo sé que ella a veces está sin dormir para que vence un escrito en la causa penal, y es un esfuerzo enorme, y estamos con una causa hace 8 o 9 años. Digo, ¿cómo se podría haber evitado todo eso con políticas públicas ambientales que sean realmente preventivas de los graves daños y del peligro que genera este tipo de instalación, ¿no? Nosotros tenemos, hablando de ese desfase que hay, la ley hermosa que podemos tener y la realidad, tenemos una ley, la 25.675, de Ley General del Ambiente, donde se establece específicamente la obligación de los funcionarios de aplicar el principio precautorio y de prevención y de equidad intergeneracional, y bueno, todo muy lindo, pero en la realidad no ocurre, ¿no? Y eso lo vemos en la práctica cotidiana. Imagínense que por algo que fue cuestionado desde el inicio, algo que hubo marchas, actividades públicas, estoy hablando de 2011, 2012, aparte de la denuncia penal iniciada. Recuerdo, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz Esquivel, que había concurrido a alguna manifestación, el entonces diputado Ricardo Vago, que creo que acá está presente, también haciendo pedidos de informe en el Congreso Provincial. Bueno, hubo toda una movida de la comunidad para cuestionar esto, que finalmente ahora se ve que son, ¿no? Y se hizo un estudio de impacto ambiental, que es uno de los instrumentos de gestión ambiental para que realmente se implemente el derecho ambiental, ¿no? Y en ese estudio de impacto ambiental, como lo dijo Viviana, no existió nada de participación ciudadana, que también es una obligación que está prevista en la Ley General del Ambiente, en el artículo 19 y 20, ¿no? Específicamente, y es algo que no se puede evitar. Hacer un estudio de impacto ambiental, sobre todo en este tipo de obras que involucran impactos ambientales importantes, ¿no? Y que pueden afectar a la seguridad de la comunidad. Así que, como decía ahí, vemos fácilmente el ser y el deber ser, recordando un viejo jurista que hablaba de esa dicotomía. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿por qué ocurre eso? Y esto es lo que quería y que pensemos. Creo que, bueno, por un lado puede ocurrir en parte, creo que una parte pequeña, la ignorancia de los funcionarios en materia ambiental. Ahora, en el Congreso Nacional se aprobó una ley, la ley Yolanda, para dar educación ambiental a los funcionarios. Bueno, que eso se replique o que se adhiera con una adhesión en todas las provincias. Pero bueno, eso es un pedacito. Yo creo que lo principal es la connivencia que puede haber entre el poder político y el poder económico en determinados libros. Y la impunidad, ¿no? Porque pasan estas cosas y
y con justicia a veces llega, pero en general llega tarde. Y después que ya está generado. Preguntaba cómo puede ser que ayudemos, o cómo se puede lograr, digamos, esta eficacia en la implementación de nuestros derechos ambientales. Y no hay otra que el tema sea realmente participativo, ¿no? Estamos hablando de una democracia participativa, una democracia incluso deliberativa, donde, como dice Gargarella, haya un ida y vuelta entre los funcionarios que tienen que gestionar y los ciudadanos. Y está claro que ese tipo de relación no es lo que quieren aplicar los funcionarios, porque constantemente se está evitando todo tipo de participación ciudadana, de las audiencias públicas que son obligatorias. Si se hacen audiencias públicas, se le hacen como una mera formalidad, porque no se le da importancia y porque luego no se toman las objeciones que se hacen en una audiencia pública por los ciudadanos, por los científicos, por quienes sean que participan en la toma de decisiones. Entonces, simplemente yo quería apuntar esto, que pensemos en esto, que trabajemos, que este tipo de uniones es muy bueno porque nos obliga a partir de difundir los derechos que tenemos, que pensemos, había una idea de, creo que era Guillermo O'Donnell, en la década del 90, planteó que los gobiernos de esta región eran una democracia ¿cómo es? Delegativa, ¿no? Y que haga lo que quiera durante 4 años y después, bueno, lo ratificamos o no en una elección presidencial. Es justamente lo contrario a lo que necesitamos para que se haga efectivo los derechos que tenemos en este tipo de cuestiones. Yo sé que a veces me acuerdo un artículo de la Constitución Nacional que dice que el pueblo no libera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, ¿no? Un artículo que ya tiene 170 años, que pienso que algún día habrá que modificar, porque tal vez se entienda el contexto de esa época y tendrá algunas motivaciones históricas, pero desde ya que ahora no tiene que ser así, tenemos que ir a un sistema plenamente participativo. Como se dijo, necesitamos urgentemente profundizar una política de transición energética, necesitamos urgentemente evitar y prevenir conflictos serios ambientales como el del puerto regasificador, que afectan a la salud, a la seguridad de miles de ciudadanos, y ello no lo vamos a conseguir sino con una verdadera democracia participativa que nos involucre a todos, y creo que ese es el mayor desafío. Bueno, yo quería poner apostilla y Iván, te paso la posta para que abras al debate o puedas leer las preguntas que se hicieron. Bien, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Aprovecho, ahora que terminó la ronda de exposición, a agradecer a todos los que han compartido sus ideas y sus pareceres por la claridad con la que han manejado, la claridad, la consistencia con la que han manejado toda la información y las ideas que nos han querido compartir, la claridad respecto de que el ambiente debe ser pensado desde un paradigma de la complejidad y desde un paradigma de la intersección, ¿no? y la estrecha vinculación entre las cuestiones ambientales y las cuestiones de seguridad pública y ciudadana. Les paso a compartir y les recuerdo que pueden escribir sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes en el chat de este Zoom. La primera que tenemos es de Ricardo Vago, que dice: ¿cuál es la situación actual en cuanto a su habilitación del puerto regasificador? Entiendo que es una pregunta por ahí, Viviana. Sí, yo la puedo responder. Actualmente el puerto regasificador no tiene habilitación. Dado el fallo judicial, el Ministerio de Transporte, la Subsecretaría la Dirección Nacional de Vías Navegables le informó a través de una nota al juez Charbay que, dado el fallo, comenzaron a tramitar la inhabilitación del puerto regasificador de Escobar.
¿Yo puedo agregar algo ahí? Sí, por supuesto. No, que recuerdo uno de los papeles que me compartiste, Viviana, que es la defensa supuesta que propone YPF para esta actividad. Ellos admiten que hace más de 2 años que no tienen vigente el certificado de aptitud ambiental. Por el motivo que sea, las autoridades no le están renovando el certificado de aptitud ambiental. El certificado de aptitud ambiental es lo que se llama la declaración de impacto ambiental en materia de industrias, y es una falta gravísima. Ninguna industria chica ni grande puede funcionar sin una declaración de impacto ambiental vigente. Y bueno, el puerto regasificador estaba funcionando así hasta la clausura. Así que esa es otra habilitación más que van a tener que Bien, bueno, muchas gracias por las respuestas. Pasamos a la siguiente. Pablo Varela nos dice, considerando que las importaciones de gas natural licuado en 2019 representaron casi 6 millones de TEP o un 20% del total de gas inyectado, todo por Escobar, ¿qué propuesta podría hacerse para eliminar rápidamente este peligro, considerando la imposibilidad de la rápida sustitución? ¿Sería factible relocalizar el puerto en una zona adecuada? Considerando la red de gasoductos existentes, ¿podría pensarse en una localización alternativa? Eso se lo dejo abierto para todos los expositores. Bueno, yo voy a responder lo que trascendió en los medios, que estaban evaluando la posibilidad de instalar un nuevo buque regasificador en Bahía Blanca para, digamos, atender la demanda. Eso es lo que tuve conocimiento. También voy a agregar de que el puerto regasificador fue instalado en 6 meses, del mismo modo se pueden buscar otro tipo de alternativas. Tampoco, digamos, veo adecuado instalarlo en Bahía Blanca, porque también merecería ser evaluado de manera seria, con análisis de riesgos previos que nunca hubieron, para no exponer tampoco a los bahienses, en principio, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere responder esta pregunta, si no pasamos a la siguiente también de Pablo. Hernán hoy nos comentaba esto de la mercantilización, ¿no? de los recursos y de pensar los recursos como un derecho. Y nos dice Pablo, desgraciadamente el carácter rentístico de la actividad hidrocarburífera opera como un poderoso obstáculo en la reconversión de empresas hacia la energía limpia, ¿no? Dice, de hecho, se resisten activamente a estas propuestas y están en este preciso instante estableciendo la regulación de un nuevo marco regulatorio en función de sus intereses. Considerando estas restricciones, ¿cuál podría ser el sendero político para lograr estas transformaciones? A ver si es, bueno, tomo la pregunta, ¿no? Sí, evidentemente los gobiernos provinciales se han transformado en los principales lobistas desde lo que ha sido la privatización de los hidrocarburos. Los gobiernos de las provincias petroleras se han transformado en los principales lobistas y han profundizado cada vez más la dependencia de la renta petrolera. Han ido en desmedro de la diversificación productiva, de la matriz productiva de cada una de las provincias, y han apostado a a llevar adelante a profundizar la dependencia, a desestimar otros sectores, a incrementar el empleo o generar empleo a partir de la ampliación de la planta pública. Entonces también lo que se genera permanentemente es que cuando cae la recaudación de renta petrolera, las provincias se endeudan, lo tenemos en el caso de Chubut, que bueno, está desde ya hace 2 años por lo menos
en un proceso de movilización permanente y al borde de la explosión, e intentan darle una salida a la provincia a partir de la promoción de la megaminería, de profundizar el extractivismo. Y aquí en la provincia de Neuquén las crisis son cíclicas y el endeudamiento de la provincia también es alto. ¿Cómo se construye alternativas? Y bueno, acá las renovables en la provincia de Neuquén que están siendo incipientes también se están transformando en un nicho de negocios para la provincia, y cuando se habla del gobierno provincial se habla de una serie de familias también que vienen gobernando la provincia desde que dejó de ser territorio nacional, desde hace poco más de 60 años, que bueno, en su momento era la familia Zapac, hoy está un poco más diversificada, pero hay una burguesía local que es la que ha hecho, primero hizo negocio a partir de empresas de servicios petroleros, hoy lo está viendo también de transformarlo con las energías renovables. ¿Cómo se sale de esto? Nosotros creemos que cualquier transición de cambio de matriz energética tiene que ir acompañada, sobre todo en estas provincias, por una transición en términos de matriz productiva, de diversificación de matriz productiva. Y en el caso, por ejemplo, de Río Negro, de la provincia vecina, que tiene una matriz productiva todavía diversificada, no permitir que el avance de los hidrocarburos se lleve puesta a la fruticultura, que después también tenemos que discutir el esquema de la fruticultura, ¿no? Pero entendemos que por lo menos la posibilidad de en un mediano plazo cortar, o mediano o largo plazo, cortar la dependencia también pasa, por un lado, por diversificar la matriz y después por reevaluar la política de subsidios y ver cómo redireccionar subsidios hacia sectores renovables, que también eso permita ir adaptando, bueno, ir reemplazando, sustituyendo en términos energéticos la participación de cada fuente, pero también ir adaptando lo que son los empleos, ¿no? Bien, no sé si algún otro expositor tiene algo para decir respecto a esa pregunta. Por ahí No, yo lo que... Dale. No, creo que vos sos el más indicado para responderlo. Yo simplemente hacer una reflexión, me parece que va a profundizar, digamos, no va a profundizar, mejor dicho, en la transición energética, ¿no? Porque, por un lado, la necesidad de gas, como decías vos, no está más, pero sobre todo porque se ve al proyecto de Vaca Muerta como algo que es la nueva panacea que va a salvar al país, ¿no? Creo que es Maristela Svampa que acuñó el término el doradismo, ¿no? En alusión a esa ciudad del Dorado, supuestamente llena de oro, que era obsesión de algunos conquistadores españoles, ¿no? Hay una película, entre paréntesis, Aguirre, la ira de Dios, no sé si la conocen, ahí se ve bastante bien eso. Entonces, Vaca Muerta, sobre todo para la idea de generar divisas y exportaciones, que es lo que se dice en el país y creo que sí, que se necesita, ve como el nuevo Dorado, y tal vez en cuenta la cantidad de los miles de millones de pesos que hay que subsidiar para que funcione el Vaca Muerta, como se presentó que el año pasado el 5% del presupuesto total nacional fue para subsidiar Vaca Muerta. En el tema que muchos apoyamos el aporte solidario o riqueza, pero bueno, ahí específicamente se le da un destino, ¿no? Un 20%, creo que es, o un 25%, que va a terminar subsidiando. Realmente lo que tendremos que empezar como para pública, tenemos que generar para eso, que no tenga que ver con lo extractivo, ¿no?
seguir con la misma política que venimos de hace años, y que la verdad que no ha generado nada, y que la desigualdad ha aumentado también. Nada, quería hacer esa reflexión, pero me parece que no va a cambiar en lo inmediato nada de la política, lamentablemente, por eso es que tenemos que seguir en la lucha. Sí, una cosita que quería acotar antes es que también la complejidad de estos megaproyectos y de la dependencia de la renta, ¿no? Porque si nos preguntan, bueno, ¿qué alternativa en términos productivos podemos presentar que implique esa cantidad de dinero circulante y demás? Y sí, sí, no, de las alternativas que vemos acá, por lo menos en la provincia de Neuquén, no hay ningún sector productivo que mueva la cantidad de divisas que mueven los hidrocarburos. Ahora, si nosotros estamos pensando en la sustentabilidad del desarrollo de una provincia, en el arraigo de la población en sus lugares, en la mejora de la calidad de vida, sí tenemos alternativas. Entonces, también ante el desafío de cómo responder al rentismo petrolero en este caso, y no le vamos a dar una respuesta ofreciendo algo del mismo tenor. Lo que tenemos que construir es justamente el consenso social, la herramienta política, la posibilidad de poder para justamente avanzar con otros modelos. Entonces, un poco también en el corto plazo, y sí, si es cambiar un rentismo por otro, no hay una alternativa en provincias como Neuquén, ¿no? Bien, muchas gracias. Estamos ya redondeando las 2 horas del encuentro. Son cosas increíbles de lo rápido que se pasa el tiempo y lo poco que rinde muchas veces, ¿no? Porque son debates que parecen que siempre necesitan seguir poniéndole cabeza, poniéndole el cuerpo, como decía Gustavo, que con Viviana se pasaban noches sin dormir con los temas en la cabeza y peleando por cuestiones preventivas ambientales. Por mi parte, desde el Centro de Estudios Municipales y Provinciales, volver a agradecerles la participación. Yo no sé, Gustavo, que estaba ahí también como co-coordinador de esta jornada, si querés cerrar con algunas palabras, te paso el micrófono. Perdón, antes de terminar, solo quería agregar, antes que hable Gustavo, cuál es la situación actual de la causa del puerto, que si bien el puerto está clausurado, YPF apeló y por lo tanto se encuentra en Cámara y todavía esto no ha sido resuelto porque estamos en ese proceso y va a haber una audiencia pública y bueno, quería pedirles que ese día, se los voy a comunicar, participen de esa audiencia en que YPF va a exponer sus puntos por qué el puerto regasificador no es peligroso. Bueno, excelente, Viviana, sería muy bueno que participen. Después, seguramente los que estamos acá nos vamos a contactar para eso. No, yo simplemente saludar a todos. Como dije al principio, esta es una de varios colectivos, de varias organizaciones, y que bueno, tenemos que luchar por la transición. Digamos, muy buenas propuestas, son de difícil realización, ¿no? Lo que recién decía Hernán, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Creo que lo importante es que sigamos juntándonos y discutiendo estas cuestiones, y que, por ejemplo, de esta charla de hoy aprovechemos para discutirlas en nuestras redes sociales, con las conclusiones, y seguir generando debate, porque es la única forma de que podamos llegar a cambiar algo. Así que muchas gracias a todos.
Bueno, chao. Bueno, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Bueno. Lo mismo, bueno, muchas gracias a todos por escuchar y sobre la problemática del puerto. Muchas gracias nuevamente entonces por la participación. Esto fue grabado, así que va a estar también a disposición en las redes. Lo vamos a compartir también para que todo lo charlado y reflexionado aquí siga circulando y siga invitándonos a pensar y encontrarnos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.